Hola, el día de hoy quiero hablar de un tema súper importante. Este tema es algo que creo que muchos pasan por desapercibido, digamos. Ese tema se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable. De repente he escuchado personas que dicen, ¿hay algún pecado que Dios no perdone? Dios perdona todos los pecados. Pero hay uno en específico, que más que un pecado es un estilo de vida. Memoriza lo que acabo de decir, lo vuelvo a repetir, más que un pecado es un estilo de vida. ¿Por qué? Aquí hay muchos en la Biblia, aquí tengo la Biblia, pero eso voy a leer yo, pero no es necesario eso. Hay muchos versículos, hay muchas historias que hablan de la blasfemia del Espíritu Santo, pero no lo explican de una manera que debe de ser. ¿Y qué es blasfemia del Espíritu Santo? Quizás muchos piensen, blasfemia del Espíritu Santo es el Espíritu Santo no sirve, el Espíritu Santo es esto, ¿por cuál es? No, esto no existe. No, eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo, es parte de, pero no. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable. ¿Y qué significa? Rechazar a Dios por toda tu vida. Rechazar sus mandamientos, rechazar su corrección, rechazar su amor, rechazar su misericordia y los planes que tiene para tu vida. Rechazarlo y decir, no quiero nada con él. Y todavía pecar, no sentir arrepentimiento, o sea, literal estar apartadísimo de Dios. Súper apartado. O sea, que no te importa absolutamente nada, Dios. Ahora, si tú has pecado, si tú has hecho algo malo, si de repente tu mente un pensamiento de el Espíritu Santo, no creo que exista. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si has pecado y has sentido arrepentimiento, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sí, entiendo. Quizás muchas veces pecamos y aún así no sentimos arrepentimiento. Eso es más que todo va para los que recién vienen convirtiéndose o para los que todavía no han sido, digamos, hablados de la mejor manera acerca de Jesús. Pero ¿cuándo se convierte eso en un blasfema del Espíritu Santo? Cuando conoces la verdad, cuando alguien ya te habla de la palabra de Dios. Cuando alguien te dice, esta es la verdad. Esto de acá, Jesús murió por tus pecados, Él vivió la vida perfecta y si tú aceptas ese amor, cuando ya conoces, cuando ya te hablaron de la verdad y aún así conscientemente sigues haciendo lo malo, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Me quiero ir a Hebreos 10, 26. Quiero explicarlos un poco más. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo dice aquí, advertencia al que peca deliberadamente. En primera, todos pecamos deliberadamente. Pero una cosa es pecar deliberadamente y pedir disculpas genuinas a Dios. Y otra cosa es pecar deliberadamente, sabiendo que estamos haciendo mal y estar consciente y no pedir disculpas y seguir haciendo y disfrutar del pecado. Y dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. El evangelio, el sacrificio que él hizo en la cruz, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Eso qué significa? Después de haber conocido la verdad y aún así sabiendo que los pecados que estamos haciendo es algo malo y en vez de cuando pecamos no sentimos arrepentimiento y no nos importa, es como que rechazamos a Dios, es como, sí, qué rico, esas cosas, porque la verdad que el pecado es rico, el pecado es algo, es un deseo de la carne. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas y no nos importa absolutamente nada y rechazamos eso es pecar contra el Espíritu Santo, la blasfemia. ¿Saben cuál es la única diferencia entre ser una persona pecadora y alguien que blasfema al Espíritu Santo? Es que la persona pecadora sí se va a arrepentir. O la persona pecadora sí tiene esa culpa. Pero quien blasfema al Espíritu Santo, por toda su vida va a seguir haciendo eso. Por toda su vida no le va a importar a Dios. Seguirá pecando como a él le plazca. Eso significa, y es la única diferencia entre un pecador. Todos somos pecadores, ¿ok? Pero alguien que quiere mejorar, cuando hace algo malo, quizás al inicio no se da cuenta y poco a poco se va metiendo más en Dios y dice, sí, quizás esto hice mal y ahora se siente arrepentido. A la diferencia de alguien que sabe que está haciendo mal y que todavía se le fue hablado de Jesús, de la verdad, y sigue haciendo y no le importa y sigue disfrutando del pecado.
Esa es la diferencia entre alguien que está intentando ser mejor, alguien que está blasfemando contra el Espíritu Santo. Quiero irme a Romanos 1:18 en adelante, para que ustedes aprendan y empiecen a entender un poco más. Dice, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se los manifestó, es lo que está hablando. Esas personas saben que Dios les manifestó y les dijo, esto tienen que hacer, y aún así no lo hacen y no les importa. ¿Ok? Y dice después, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque ya todos lo saben. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, no les importó nada. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiando la gloria al Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se sintieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no apuraron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y no es aquí porque Dios es alguien malo, es porque Dios no tiene misericordia, no. Dios tuvo mucha misericordia, mucha paciencia con ellos, pero como ellos genuinamente en su corazón decidieron rechazar y por nunca en su vida volver a escuchar de Dios y nunca más querer aceptar ese amor, Dios les entregó a esas concupiscencias. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aprender nada y no quieren conocer de eso. Esa es la diferencia. Que no les importa a Dios. Por eso es que los entregó a esas concupiscencias, a sus propios razonamientos, a sus propias mentes reprobadas. No porque Él sea malo y porque Él no tenga misericordia, es porque ellos mismos no quisieron aceptarlo. Dijeron, no me importa a mí nada, Dios, yo voy a seguir pecando y yo no necesito de tu ayuda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Este es Dios, este es la persona. Dios aquí lo tenía, lo estaba agarrando. Entonces, cuando Él le dijo eso, lo soltó. Y no porque Él no sea misericordioso, porque la palabra de Dios dice que Él es misericordioso por la eternidad. Pero es que como ellos genuinamente no quisieron aceptarlo, terminaron en eso. Y quien conoce los corazones y los lee y pesa las intenciones y la mente es Jehová. Por lo tanto, Él sabe si esas personas van a cambiar o no. Entonces esa es la diferencia, espero que hayas aprendido, entre la blasfemia contra el Espíritu Santo y ser una persona que necesita más de Dios. Todos pecamos deliberadamente, esto no quiero que quede como condenación, no, todos pecamos deliberadamente, pero la diferencia está en si tú después de eso vuelves hacia los brazos del Padre o sigues disfrutando tu vida como quieres. Si de repente has pecado y dices, que quizás has disfrutado incluso el pecado, pero que ya en unos días que de repente te sientes como arrepentido, no estás pecando contra la blasfemia del Espíritu Santo, pero sí tienes que cambiar. Pero si no te importa nada y aún así después de haberte hablado la verdad de Jesús, no te importa nada y lo rechazas, ten cuidado, porque quizás estás blasfemando contra el Espíritu Santo, así que ya saben, y aprender una nueva cosa. Uy, qué guapo.